Buenos días compañeros, buenos días profe Hugo. Nosotros somos los expositores de la séptima papeleta. Nos presentamos, soy Sebastián González. Jamie Díaz. Angie Blanco. Y pues a continuación vamos a proceder a explicarles todo lo necesario para entender lo que es la séptima papeleta. Listo. Antes de comenzar como tal con el tema de la séptima papeleta, se hace necesario devolvernos un tiempo en la historia para retomar algunos antecedentes que dieron paso a esto de la séptima papeleta. Uno de los principales autores, por decirlo de esta manera, fue Pablo Emilio Escobar Gaviria, más conocido como el Patrón. Era el jefe máximo del cartel de Medellín y el autodenominado Grupo de los Extraditados. Bueno, el Grupo de los Extraditables era una agrupación, pues valga la redundancia, de los máximos líderes narcotraficantes de ese momento en Colombia, tales como los hermanos Castaño, Gonzalo Gacha y pues obviamente Pablo Escobar, y pues otros criminales también que eran protagonistas en esa época de la violencia. Entonces lo que ellos querían evitar era que fueran extraditados a Estados Unidos, por ya que allá los beneficios que tienen acá con la justicia colombiana de esa época no iban a ser los mismos ni parecidos. Entonces ellos estaban organizando eso, como haciendo atentados y eso para evitar que fueran extraditables. Bueno, entonces, En esta época del 89 se vio también muy marcada por algo conocido como los carros bomba. También en esta época existieron grandes protestas por parte de los narcotraficantes porque no querían ser extraditados a otros países. Ellos decían palabras como: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. bueno, entonces hubieron tres personajes que jugaron un papel muy importante en los antecedentes de la séptima papeleta, que fue, como pueden ver en la imagen, Luis Carlos Galán, el de la mitad, que es Bernardo Jaramillo, y Carlos Pizarro. Entonces vamos a explicarlos uno a uno para entender por qué fueron tan importantes. ¿Cuál fueron el papel que desempeñaron? ¿Cuál fue el papel, perdón? Bueno, comenzamos con Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán fue un candidato a la presidencia en 1982. Su lema de la campaña era: Bogotá pertenece a todos sus habitantes. En dicha campaña obtuvo una abrumadora votación, convirtiéndose en uno de los líderes de talla nacional. Fue un abogado, economista, periodista y político colombiano. Pertenecía al Partido Liberal. Se puede decir que por sus pensamientos muy diferentes a lo que se veía en esos momentos, de que él prefería que el pueblo estuviera mandando sobre el gobierno que estaba en esos momentos. Ya había tenido varios atentados pues contra su vida, había personas que querían asesinarlo, pero hasta el momento no habían logrado realizar. Él muere el 18 de agosto de 1989, antes de comenzar un discurso de eventos electorales en el municipio de Soacha, en la plaza de Soacha. Bueno, entonces Carlos Pizarro León Gómez fue el comandante del M-19, fue un líder revolucionario político y militar. Él fue candidato a la presidencia y también fue guerrillero. Él se desmovilizó de la guerrilla dejando una nota con su arma junto con otros compañeros que decía: ya vuelvo. Estos compañeros y él formaron el grupo del M-19, él fue el comandante. Él lideró la crítica de las armas como medio de cambio y conllevó a la paz, a que firmaran la paz. Fundaron el M-19 porque creían que fue un robo las elecciones de Misael Pastrana contra el general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces seguimos con Bernardo Jaramillo.
Bueno, Bernardo Jaramillo fue un líder político colombiano perteneciente a la Unión Patriótica. Nació el 2 de septiembre de 1955 en Manizales y fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en el Puerto El Dorado de Bogotá. Fue asesinado por un sicario, aunque él tenía la protección del DAS. Ese día preciso decidió no usar el chaleco antibalas que le proporcionaron y fue dado de baja con unos impactos de ametralladora UCI. Él fue el presidente de la Unión Patriótica desde 1987 pues hasta el día de su asesinato. Él procedió a Jaime Pardo Leal, que fue pues, asesinado en 1987. Bueno, seguimos con Jaime Pardo Leal, el cual fue un abogado y político colombiano perteneciente al partido de la Unión Patriótica, el cual fue su primer candidato presidencial a las elecciones de 1986. Este hombre fue asesinado debido a que él denunció unas alianzas que tenían la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo. Eso, qué pena. Su asesinato es parte pues, de un genocidio que se desató pues, por los grandes integrantes que tenía la Unión Patriótica, que en esta época de 1989 tuvo una gran crisis en la cual murieron más de 4.000 personas, dando este tipo de destrucción con el M-19. Yo como le había dicho anteriormente, el M-19 fue creado por Carlos Pizarro y el grupo de personas que se movilizaron de la guerrilla porque creían que el triunfo de Misael Pastrana era un robo contra el general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, bueno, ellos buscaban cómo hacer cambiar eso y complementando pues a lo que dice Angie, pues debe su nombre a que fue un 19 de abril de 1970, pues después de lo que acaba de decir, que del fraude que cometieron en la elección de presidente contra Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, cansancio de que el gobierno decidiera por todos. En esta época, como ya lo vimos anteriormente, el gobierno estaba sobre el pueblo, cosa que pues debería de ser al contrario. El pueblo se veía prácticamente obligado a que todo lo que dijera el gobierno lo tenían que hacer, ni sin tener voz ni voto de decir no, yo no quiero. Por decirlo así, estaban obligados a decir en estos momentos todo lo que quisiera el gobierno. Es como si estuvieran manejando como un rebaño, en donde ellos no pueden tomar decisiones diferentes a las que tomaba dicho poder. También se dio por inconformismo y por la violencia que tenían los colombianos frente a que el gobierno no hacía nada para que el país mejorara. Entonces, pues esto fue lo que más rabia le dio a los colombianos. Y fue por eso que sí. Bueno, ya para cerrar la etapa de explicar los antecedentes, vamos ahora a explicar qué es realmente la séptima papeleta. Este nombre surge de que pues en 1989 eran las elecciones para alcaldía en los municipios, para representantes a la Cámara, senadores, así. Entonces, en ese tiempo no existía el medio electrónico como los hoy en día y tampoco los tarjetones. En eso entonces daban papeletas, cada papeleta por candidato al que usted quisiera escoger. Entonces habían 6, entre alcaldes, representantes y eso. Entonces la propuesta de los estudiantes fue crear una séptima papeleta en la que iban a impulsar su proyecto. Bueno, esto surgió gracias a que un grupo de estudiantes se sentía inconforme. En realidad, en esa época no se esperaba mucho de los estudiantes porque se decía que no tenían espíritu de grupo, que no eran organizados, ni les interesaba la política. Se decía que eran un poco apáticos en este tema.
las universidades privadas se notaba más esta indiferencia que sentían estos estudiantes ante la política. En las públicas pues también se veía la indiferencia, pero no tanto. Allá habían grupitos de izquierda y unos de la izquierda armada que eran los que protestaban contra la policía. No había esperanza de que esto pasara ni que fuera posible. No era solo indiferencia, en ese entonces era complicado ser joven porque era muy actual, muy reciente la toma del Palacio de Justicia en 1985. También era muy difícil imaginar la solución para la violencia que el país tenía, y la juventud estaba un poco confundida y tenía miedo, no sabía qué hacer en realidad. Se sentían impotentes y Pablo Escobar pues tuvo la cota que llenó la copa matando a Galán. Entonces esto les dolió mucho a los estudiantes, y estos estudiantes que se decía que eran apáticos salieron a marchar tanto de las universidades públicas como de las privadas. Incluso se les llegaron a unir colegios y hasta empresas, algunas empresas. De ahí surge el movimiento estudiantil de 1989, es el más grande que se ha visto y que se recuerda en el país. Bueno, también retomando lo que decía mi compañera Angie, esto surgió también debido a que esta generación, por decirlo así, estaba adormecida y estaba muy dolida. Algunos de los estudiantes de ahí, por ejemplo, Clara López, estaba muy resentida por la muerte de Bernardo Jaramillo, quien era un gran amigo de ella. Y al ver que, por decirlo así, sus pensamientos no podían ser como lo exigía el gobierno, y que debido a eso pues fue su asesinato, igual con su grupo de compañeros, y al igual cuando se unieron las universidades públicas y privadas, el gobierno poco a poco se fue dando de cuenta que realmente necesitaban hacer un cambio, o si no, no sabían hasta dónde podía llegar esto. Para eso ellos crearon la Marcha del Silencio, que se vio como una iniciativa para calmar la algarabía que se estaba viendo en ese momento por la muerte de grandes líderes. Pues, sigue diciendo lo que te... Esto se le denominó la Marcha del Silencio porque, como vieron en la imagen, tenían como una papelera, porque pues era de silencio, ¿no? No hubo ni gritos, ni nada por el estilo, tampoco hubo ni conflictos, ni violencia, no hubo ni grafitis, ni arrestados, ni nada por el estilo. Todos los estudiantes salieron a marchar con jeans y camisas blancas. Esto se recuerda también como la época irrepetible y como la del triunfo político y de la esperanza. Bueno, también lo que se estaba buscando en estos momentos era que el pueblo se involucrara más en las cosas pues políticas, se involucrara más con el gobierno, y que existiera más diálogo pues entre estos dos, entre pueblo y gobierno. También se buscaba obtener una identidad nacional que se había perdido desde hace muchísimo tiempo. Y también el objetivo de ellos era que en manos de Gaviria ya habría un mejor futuro o... Bueno, entonces complementando lo que yo había dicho anteriormente sobre pues la séptima papeleta, vamos a explicar ahora qué es la séptima papeleta y qué incluía. Ahí pueden ver un ejemplo de lo que incluía la séptima papeleta. Es un voto por Colombia, sí, a una asamblea constituyente, a una asamblea nacional constituyente. En la votación de 1989, la registraduría no avaló y no apoyó esta séptima papeleta, por lo que consideró esto informal. Entonces muchos periódicos, apoyando el movimiento estudiantil, decidieron implementar las sus ediciones físicas para que los ciudadanos pudieran recortarlas y así depositarlas en las urnas en las días de las votaciones. Entonces, debido a esto, aún así la registraduría los apoyó, pero aún así tuvieron más de 2 millones de votos según cifras extraoficiales.
Bueno, la votación en la que se introdujo la séptima papeleta fue en el mandato de Virgilio Barco, fue en 1989. Él no quería apoyar el movimiento estudiantil porque a él no le convenía reformar la constitución política en esa entonces. Pero debido al alto número de papeletas que fueron depositadas, fue la cantidad y el voto popular que decidió, él se vio obligado a volver a implementar esta votación, pero oficialmente con avalación de la registraduría en las próximas elecciones de presidencia que iba a ser en 1990. Bueno, gracias a a este movimiento se logra un nuevo futuro y un nuevo camino, que era lo que realmente prometía Gaviria y lo que pudo cumplir. Eso también hizo que se abrieran las puertas para la desmovilización y la firma de la paz del grupo del movimiento del 19 de abril del M-19, que en algún tiempo propuso un suceso similar. También se dio paso a una nueva constitución. Pero mira que más que esto, más que encontrar esa nueva constitución política de 1991, lo que se encontró fue más respaldo por ella, que era lo que se buscaba, que se dejaran de vulnerar todos los derechos que en ese entonces estaban vulnerando y permitir de que el pueblo estuviera por encima del gobierno, al menos por un momento. También se dio paso a la tutela, que se puede decir que era la cultura de los derechos, que generaba nuevas relaciones del pueblo con el gobierno. Además de esto, atacar a la tutela era como terminar con los privilegios que tenían los gobernantes, los gobernantes de este entonces. La corrupción del Y gobierno. claro, pero entonces básicamente la tutela es como demandar al Estado. Es donde cualquier ciudadano, sin importar su raza, género o preferencia, ya sea religiosa, sexual, puede mandar al Estado por falencias que este mismo tenga en donde esté él. Bueno, aquí como vemos en la proclamación de la Constitución Política en 1991, en donde podemos ver a Álvaro Gómez, Hurtado, Antonio Navarro y Horacio Serpa. En este momento, Colombia, por decirlo así, pudo evidenciar esperanza e igualdad, pudo evidenciar la ruptura de esas costumbres que se estaban obteniendo en esa época. También se puede decir que ahora los muchos decidieron por estos pocos. Y bueno, ya ahora le podemos dar paso Al desenlace, Al final de al final este movimiento, de este al final, movimiento, sino al que desenlace. 25 años después podemos comparar la imagen en donde ellos, los principales estudiantes de este movimiento, están donde inició en la estatua de Rafael Núñez. También algo que podemos destacar de esto fue que fue muy importante tanto ese cambio como el proceso que se llevó a cabo, porque el país se pudo dar de cuenta que realmente puede haber una unión y se puede hacer un cambio. Estos son los representantes y los responsables del movimiento estudiantil constituyente de 1989. Entonces, para concluir, les dejamos estas imágenes de Jaime Garzón para que se hagan reflexionar un poco y pues recuerden este gran personaje. A este personaje también lo mataron porque pensaba diferente, igual que los anteriores. Entonces, muchas gracias por su atención prestada y esperamos que hayan disfrutado de nuestro video. Ahora les vamos a mostrar un video de cómo 25 años después opinan los representantes de esto. Bueno, pues a continuación el video de 25 años después, los representantes del movimiento estudiantil. Indiscutiblemente, la séptima papeleta
mi vida. No solamente mi vida profesional, sino también mi vida, lo que soy hoy. Fue un intento, una respuesta por encontrar soluciones a un país que estaba sumido en bombas, en guerra, y donde había una esperanza de paz. Creo que temas fundamentales de cambio en nuestro país, la tutela de los derechos económicos. Para mí la séptima papeleta hace 25 años fue una reafirmación de que no nos dejaríamos callar por la mafia, de que saldríamos a defender esta democracia a las calles y reformaríamos el país para que fuera una mejor democracia. La inauguración de un momento de la historia de Colombia, que digamos su culmen lo tiene en la Asamblea Nacional Constituyente. El trabajo por los derechos de la gente. Esto se materializó en la Constitución del 91 y se convirtió de alguna manera en el estandarte o en la línea de trabajo de cada quien desde su propio ángulo. Esa generación que pensaba ser la generación de la paz, la nuestra, junto a una realidad de profundización de la guerra, del paramilitarismo, del narcotráfico, de muchas inequidades sociales. Cada ciudadano tiene los mismos derechos. Todas las ciudadanas debemos tener las mismas posibilidades. En eso creí hace 25 años y hoy sigo trabajando para que se pueda hacer realidad toda esta carta de derechos que logramos avanzar entre hombres y mujeres, muy progresistas que quieren mucho este país. Yo creo que la séptima papeleta es un proceso que aún no ha terminado y que da una gran oportunidad de terminarlo es con el proceso de paz. Con las FARC, lo importante es que hay que seguir soñando, aterrizar que las normas no hacen solamente lo que un país grande. Hoy, 25 años después, sigo en este mismo recinto en el Congreso creyendo lo mismo, que no nos vamos a dejar silenciar por las mafias y que podemos cambiar el país. Muchas cosas quedan por comentar, sí, pero el solo hecho de que una iniciativa ciudadana, porque lo más probable es que muy buena medida, que recogió lo que estaba pasando en el país, con la situación política y demás, haya permitido ese cambio. Yo creo que ese solo hecho tiene un impacto, un peso político enorme. ¿Cómo se garantiza que Colombia sea el Estado laico, plural, incluyente que soñamos hace 25 años y el movimiento de la séptima papeleta? Y ahora con la nueva paz, con las guerrillas, logramos fortalecer ese pacto fundacional del 91. Seguro que sí vendrá la verdadera generación de la paz. Bueno, adelante vamos a dar paso a esta canción que se llama La Causa Nacional de Sociedad Anónima, la cual fue inspirada en esta época en la que surgió la séptima papeleta. Profunda conmoción causó en el país una resurrección de libertad condicional. Todo el que hallare con algo por ahí será considerado todo un criminal. Justifica su opresión con una causa nacional, que es una causa nacional.
Bueno, la canción que anteriormente acabaron de escuchar, esta canción fue, por decirlo así, creada En base. en base de un periódico de esta época en la que solamente pasaban noticias de violencia, de asesinatos, narcotráfico y todo lo que se veía en esa época, al igual sí pues le ponen mucho cuidado a la letra de esta canción, en sí trata de eso. Entonces, ya Esperamos concluyendo, que les haya gustado. y muchas gracias por ver este video.